Hola, muy buenos días, querida buscadora de la verdad. En el vídeo de hoy te quiero hablar de cuál es el sentido de la vida. Por si no lo sabes o no lo has visto, el último vídeo que grabé en mi canal YouTube hablaba de la diferencia entre el sentido y el propósito de la vida. Pues tal y como explico en ese vídeo, para mí no son lo mismo. El objetivo del vídeo de hoy es ayudarte a entender en qué consiste el sentido de la vida, ¿de acuerdo? Básicamente quiero que entiendas que el sentido de la vida es crecer espiritualmente. Por ello, el sentido lo encontramos muy a menudo a través del sufrimiento, a través de las dificultades, desafíos y retos a los que nos tenemos que enfrentar diariamente. Muchas veces pensamos que todo este dolor, todo este sufrimiento, el vacío, la insatisfacción, la frustración, la tristeza, son pues mala suerte, putadas del universo, pues como diríamos así, pues como si el objetivo fuera que la vida nos quiere fastidiar. No, la vida no nos quiere fastidiar y de esto trata el sentido de la vida, de encontrarle el sentido a todo, incluso al sufrimiento, incluso al dolor. Partimos de la base de que la vida tiene sufrimiento, en la vida hay sufrimiento y esto es una gran verdad. Nos guste más o nos guste menos, diariamente nos tenemos que enfrentar, tal y como te contaba ahora, a montones de situaciones que no nos agradan, que nos enfadan, que hacen que sintamos ira, rabia, frustración, miedo, confusión, duda, incertidumbre. Y no por más negarlo, por más rechazarlo, eso va a desaparecer. Eso está y estará y seguirá estando. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos dos opciones: aprender a lidiar con ello y aprender a encontrarle un sentido incluso al sufrimiento y al dolor, o seguir huyendo de él y seguir sufriendo eternamente por las mismas cosas y seguirnos enfadando y cabreando y entristeciendo y frustrando por las mismas cosas o por otras, día tras día, año tras año. Entonces, el propósito de la vida es que aprendas, es que crezcas espiritualmente. Maravilloso si eres capaz de hacer esto en los momentos en los que todo va bien, pero no solo se trata de eso, se trata de encontrar el sentido cuando todo va bien y cuando todo va mal, en los momentos de alegría y en los momentos de dolor, en los momentos de éxito y en los de fracaso, en los momentos en los que estamos felices y contentos y en los momentos en los que estamos sumidos en la miseria y desgarradas de dolor. Ahí está el sentido de la vida, en ser capaces de penetrar la realidad a niveles mucho más profundos para ver qué hay ahí para nosotras, qué podemos aprender, cómo puedo yo crecer espiritualmente, incluso en este momento que tanto me duele y tanto me desagrada. Es decir, el sentido de la vida trata de ver cada situación como una gran oportunidad de aprendizaje. El dolor puede ser un gran motor de aprendizaje. Para mí personalmente lo es. Hace muchos años, cuando sufría, cuando pasaban cosas que no me agradaban, pues no sé, yo creo que como el patrón que hemos adquirido todas, lo que hacemos es huir del dolor. Cuando hay dolor, frustración, sufrimiento, lo que hacemos es evitarlo, huir de esas sensaciones, camuflar el dolor, poner capas de maquillaje que nos anestesien para no sentirlo con tanta intensidad. Entonces, pues eso, recurrimos a mil maneras que endulcen la vida y nos hagan huir de eso que tanto nos hace sufrir. Pero hay dos formas de enfrentarse a la vida: enfrentarse a los problemas y al sufrimiento para erradicarlo, o huir de él para poner una capa de maquillaje y de anestesia y que eso siga ahí infectado y nos siga entorpeciendo y nos siga afectando. Si tú no erradicas el sufrimiento seguirá actuando y seguirá
haciéndote sufrir y seguirá interrumpiendo en tu vida constantemente. Con lo cual, si te enfrentas al sufrimiento con grandeza, con valentía, con una actitud responsable ante la vida, harás dos cosas. La primera, enfrentarte a él en vez de huir, y la segunda, irlo erradicando lentamente, en vez de evitarle y que encima se haga más y más y más y más grande de lo que ya era, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que entiendas que hay momentos en la vida en los que el sufrimiento es inevitable, no lo hemos elegido, al menos conscientemente. Nos encontramos ante situaciones en la vida. Uy, resulta que a mi madre le han encontrado un cáncer. Ostras, mira, he tenido un accidente de coche y tengo que estar 3 meses con la pata tiesa y sin poderme mover. Ostras, resulta que me han despedido del trabajo y no tengo trabajo y tengo que pagar el alquiler y no sé cómo voy a pagar. Hay veces que inevitablemente nos enfrentamos a situaciones que no nos gustan, que no nos agradan, pero te ves ahí, enfrente de la realidad, y tienes dos opciones: enfrentarte a ella o lo que te decía ahora, huir de ello. Entonces, en esos momentos el sufrimiento es inevitable, porque todavía hay que cultivar más la mente para que deje de sufrir por ello. Pero el mensaje que quiero trasladarte es que hay una manera de encontrar el sentido incluso al sinsentido. Aparentemente nadie diría que tiene sentido enfrentarse a un cáncer, o tiene sentido enfrentarse a un accidente, o tiene sentido enfrentarse a un problema económico grave, o a enfrentarse a cualquier problema de pareja, cualquier problema, situación o dolor que la vida nos depare. Pero si entiendes el mensaje del vídeo de hoy, cambiarás tu actitud frente a la vida. Intentarás encontrar el sentido incluso a eso que aparentemente no tiene sentido. Es una actitud de enfrentarte a la vida. Hay dos formas, dos maneras, dos actitudes con las que enfrentarnos a la vida. Te puedes enfrentar a ella desde el victimismo: ay, pobre de mí, mira lo que me ha pasado, es que esto es muy grave, es que esto es horroroso, es que esto es insoportable, yo no sé qué voy a hacer, y por qué a mí, que es que la vida, que es muy injusta, no sé, pues, y yo qué he hecho para merecerme esto, pues yo esto no lo voy a poder soportar, y bla, 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 bla. Esto es victimismo puro y absolutamente estéril. No estás haciendo nada para aceptar lo ocurrido, y es más, estás añadiendo más leña al fuego, con lo cual tu sufrimiento no solo es el que era al principio, sino que se va multiplicando. O tienes otra opción: decir, vale, esto que ha pasado es terrible, esto no me agrada, esto me mata por dentro, pero voy a enfrentarme a ello con dignidad, con grandeza humana. Voy a ver qué puedo aprender de esto, voy a ver cómo puedo crecer espiritualmente ante la adversidad, voy a ver cómo puedo aprender algo de esta situación que tanto dolor me está causando. De esto trata la vida, de si hay un obstáculo, poderlo salvar y aprender. Y en ese transcurso vas fortaleciendo tu músculo espiritual, vas fortaleciendo tu mente, vas fortaleciendo tu capacidad para aceptar la vida tal y como es, para enfrentarte a los problemas con resiliencia, para dejar de victimizarte y empezar a crear tu destino moldeando tu mente, en vez de hacerte pequeñita y decir yo no voy a poder solucionar esto, ¿no? Es decir, aceptar el sufrimiento, aceptar lo ocurrido, no es un sadomasoquismo, hago penitencia y esto que me pasa es terrible, sino que lo acepto con un propósito más grande, que es crecer espiritualmente, ser una persona más grande, ser una persona más noble, más sabia, más resiliente, más amorosa, más compasiva, ¿me entendéis? Entonces, la mera aceptación de lo ocurrido, sin victimismo, sin huir de ello, nos hace más grandes, ensancha nuestro canal espiritual. Bien, entonces, cuando eres capaz de aceptar el sufrimiento tal y como es, tu grandeza espiritual se hace más grande, ¿de acuerdo?
Entonces, lo fácil en la vida es huir de los problemas, huir del dolor, huir del sufrimiento. El mundo está plagado de personas y muy probablemente tú también estás actuando así en este momento. Hay muy pocas personas que utilicen el dolor con propósitos morales más elevados. Lo utilizan para victimizarse y para engrandar su ego, pero no aprenden nada de ello. El sentido de la vida es hacer del dolor y del sufrimiento una hazaña espiritual, una hazaña interior, un gran acto heroico. Si te fijas, las personas que han logrado propósitos de vida muy elevados, propósitos de vida, ser más felices, estar más plenas personalmente y espiritualmente, son personas que han tenido que se han enfrentado a su sufrimiento y lo han sobrellevado con dignidad. Es cargar con tu cruz en el momento en que te toque cargar con ella con dignidad, no con lamento y pena, ¿no? Eso te hace grande y la comprensión de ello te lleva a crecer hasta límites que no somos ni capaces de imaginar. Personas como Jesús, como Buda, Teresa de Calcuta, Mandela, Gandhi pudo llegar a soportar grandes dosis de dolor, de humillación, pero en beneficio de un bien mayor, en beneficio de un crecimiento personal y espiritual que le trajo paz y felicidad y bienestar, no solo para sí mismo, sino para los demás. De esto trata la vida, ¿de acuerdo? Entonces, hay que dotar a la vida de un sentido, aunque el sentido sea dejar de sufrir, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Como te decía ahora, cuando el sufrimiento es inevitable, tú sabes que tienes que pasar por el tubo, ahora esta es mi realidad, esto me está matando, este dolor es desgarrador, pero no por más lamentarte, eso va a desaparecer. El sentido de la vida hace que encontremos ese motor para levantarnos por la mañana, aunque solo sea tener la mera esperanza de que si seguimos esforzándonos y seguimos luchando, dejaremos de sufrir por ello. Entonces, aunque sea dejar de sufrir, eso ya es un sentido, eso es un motor por el cual levantarme cada mañana. Sé que si yo me levanto cada mañana con una actitud correcta, con grandeza humana, aceptando la realidad tal y como es, poquito a poco el sufrimiento se va a ir erradicando, lo voy a ir desmantelando. Y eso ya tiene sentido, eso ya confiere sentido a mi vida. Porque sé que si lo hago bien, no va a ser eterno el sufrimiento, será temporal. Sufriré el tiempo que tenga que sufrir, pero un día me liberaré de él. Eso hace que levantarse por la mañana tenga sentido, que haya una esperanza, aunque ahora solo vea nubes negras y no vea la luz, ¿entendéis? Entonces, hay que tener fe en algo, hay que tener fe en que si sigo luchando y sigo esforzándome y sigo levantándome cada mañana con la actitud adecuada, erradicaré el sufrimiento, lo abandonaré, seré cada día un poquito más libre, seré cada día un poquito más feliz. Entonces, el problema de muchas personas que se ven sumidas en la depresión, en la tristeza, en un vacío existencial que les arrebata la vida y hace que pierdan esa sensación de que la vida tiene un sentido, es porque han perdido la fe. Han perdido la fe de que incluso enfrentarse al dolor o al sufrimiento tiene un sentido. Entonces, cuando hemos perdido el sentido de la vida por cosas que nos agradan o nos hacen felices, tenemos que enfrentarnos al último sentido, que es al de elegir cómo queremos enfrentarnos a la vida en cualquier momento. Esto es aceptar tu destino. Esto es decir, la vida me lo puede arrebatar todo. Me puede arrebatar mi casa, mi marido, mi salud, mi trabajo, o yo qué sé, o a un hijo, pero aún así yo soy libre de elegir con qué actitud me levanto cada mañana. Y eso no te lo puede quitar absolutamente nadie. Puedes estar hundida en la más absoluta de las miserias
Y como te decía ahora, se te puede haber arrebatado todo, pero nadie te puede arrebatar el decir, me voy a levantar con grandeza y voy a luchar por esta vida feliz a la cual aspiro. Eso no te lo puede arrebatar nadie, aunque estés encarcelada, aunque estés secuestrada, aunque estés privada de libertad en muchos sentidos. Aún así tendrás la capacidad y el poder de decidir con qué actitud quieres enfrentarte a la vida. Entonces, como os decía en el vídeo anterior, donde muy brevemente te explicaba la diferencia entre el sentido de la vida y el propósito, que te seguiré hablando en otros vídeos, aparte de este que estás viendo ahora, muy brevemente recordarte lo que te comentaba en el último vídeo. El sentido de la vida tiene como un sentido muy práctico, vinculado a la vida cotidiana, vinculado al día a día, al momento presente. ¿Cómo me levanto hoy? ¿Con qué actitud me levanto cada mañana de la cama? ¿Para qué me levanto? ¿Y por qué? ¿Y para quién? ¿No? Entonces, pues mi vida tiene sentido en el momento en que me levanto de la cama para seguir creciendo, para crecer espiritualmente, para darle sentido incluso al dolor, para darle sentido incluso al sufrimiento. ¿Por qué? Porque sé que cada pasito que dé es un pasito más que he dado en mi meta hacia la felicidad. Y también eso tiene sentido no solo para mí personalmente, sino para las personas que me rodean. Si yo no me hago cargo de mi vida y no me asumo, mi responsabilidad, estoy haciendo daño a otras personas. Hay muchas personas a mi alrededor que quizá me necesitan, que quizá sufren también de verme a mí así, pero si yo asumo mi responsabilidad, quizá yo también puedo ayudarles a ellos. O encuentro un motivo por el cual luchar. Quizá ahora mi sufrimiento es, no sé, pues que mi hijo ha tenido un accidente o que mi pareja está enferma, le han diagnosticado una enfermedad. Pero si encima a mi pareja le han diagnosticado una enfermedad, yo encima me sumo en la depresión y me meto en cama o dejo de luchar por la vida, yo también hago sufrir. A lo mejor esa persona también me necesita que yo le infunda a él las ganas de vivir, necesita de mí, con lo cual mi vida tiene sentido el día en que yo me levanto de la cama, no solo pensando en mí y en mirarme mi ombligo, sino cuando me levanto pensando que mi manera de actuar también ayuda o influencia a los demás. Entonces, puedo elegir pasar del odio al amor, puedo elegir pasar del victimismo al empoderamiento personal y a la creación de mi propia vida. Puedo elegir un estado depresivo y apático o creador y constructor de la vida que sueño y merezco. Entonces, quiero que quede claro que el sentido de la vida es trascender espiritualmente. No vamos a poder elegir en muchos momentos cómo nos sentimos o qué pasa a nuestro alrededor o qué pasa en nuestro interior. Yo personalmente en mi vida me he enfrentado y me enfrento a muchos momentos difíciles, momentos de decir, ostras, ¿y ahora por qué me siento así? ¿Y ahora por qué me siento melancólica? ¿Y ahora por qué? Da igual, por el motivo que sea, pero no puedo dejar de luchar, tengo que seguir adelante. Y ese pasito a pasito me van conduciendo hacia una meta más grande, que es lo que en el otro vídeo ya os explicaba, el propósito de la vida. El propósito de la vida es la liberación del sufrimiento, ese pleno despertar espiritual, esa iluminación espiritual, esa erradicación absoluta del sufrimiento. Pero mientras voy acercándome a ese propósito final, a esa meta final, yo tengo que seguir levantándome cada mañana, tengo que seguir luchando cada día, tengo que seguir levantándome para dar un pasito más. Y ese es el sentido de la vida. Levantarme de la cama para seguir creciendo, levantarme de la cama cada día con coraje, con valentía, con determinación y con grandeza humana para enfrentarme a mi dolor y a mi sufrimiento, para no dejarme comer por él, para que la vida no me arrastre a mí y me lleve a la cuneta, sino no, tengo que enfrentarme a esto. Entonces,
El sentido de la vida tiene que ver con asumir tu responsabilidad ante la vida. Una persona que no asume su responsabilidad no tiene sentido su vida. Voy a explicarte qué quiere decir esto. Cuando, pues lo que te decía ahora, la vida te pone enfrente de una situación difícil, puedes actuar de dos maneras, huyendo de ello o enfrentándote a ello. Cuando huyes de ello es que no estás asumiendo tu responsabilidad. Es tu responsabilidad aprender a ser feliz. Es tu responsabilidad enfrentarte a su sufrimiento. Es tu responsabilidad ser libre. Es tu responsabilidad erradicar todo lo que te haga sufrir, toda la arrogancia, todo el ego, toda la maldad, toda la negatividad, toda la frustración, la ira, el odio. Todo eso es tu responsabilidad y te tienes que enfrentar a ello. Si huyes de ello, es como dejar en tierra de nadie todo lo que está dentro de ti. Entonces, aunque te sientas mal o aunque tu vida temporalmente no tenga sentido o aunque el dolor te arrebate, tienes que asumir tu responsabilidad. ¿Por qué? Por la ley del karma, tú creaste eso a través de tus acciones, de tus palabras, de tus pensamientos, y eres tú quien lo tiene que resolver. Nadie lo puede hacer por ti. Nadie puede erradicar el sufrimiento por ti. Nadie puede liberarte del dolor por ti. Nadie puede conferirle sentido a tu vida a menos que tú se lo encuentres. Con lo cual, tú eres 100% responsable ante tu vida. Y esto hay que hacerlo siempre, en los momentos en que todo va bien y cuando todo va mal. En los momentos en que estás llena de alegría y de gozo y en los momentos en que estás sumida en la tristeza y en la apatía. Es igual, hay que seguir luchando. Entonces, de esto va a encontrar el sentido a la vida, de aprender a sufrir con dignidad, de ser digna de tu sufrimiento, de elegir en cada momento cómo te quieres sentir y de elegir en cada momento actuar de la forma más sabia y moralmente elevada posible. Y esto es lo que nos hace que la vida tenga sentido. Y te lo digo por propia experiencia, insisto, no te hablo de nada que yo no haya vivido o esté viviendo. Para mí, mi vida tiene sentido en el momento en que cada embestida de la vida, cada zascas es, vale, ¿qué puedo aprender de aquí? Vale, ¿cómo sigo adelante? ¿Cómo dejo que este estado no me arrebate mis fuerzas o mis ganas de seguir luchando? Entonces, esto nos hace más fuertes, nos hace más sabias, nos hace más resilientes, nos hace poderosas, nos hace grandes. Esa es la grandeza humana y la grandeza espiritual. La grandeza humana viene o se crea en el momento en que tú eres capaz de elevarte por encima de tus circunstancias. Entonces eres más grande, ensanchas el músculo espiritual. Otra cosa que quiero matizar es sobre el vacío existencial. Muchas veces esa falta de sentido, decir, es que mi vida no tiene sentido, es que no le encuentro el sentido a mi vida, eso nos lleva, ¿no?, a un estado de vacío existencial. Esto se debe un poco no, a lo que se estaba contando hoy en este vídeo. Has dejado de encontrar el sentido al sufrimiento, por eso tu vida no tiene sentido. Entonces, el cómo, ¿vale? Cómo encontrar sentido, el sentido a la vida, te lo explicaré con más detalles en el próximo vídeo, ¿vale? Pero muy brevemente quiero darte un pequeño tip, un pequeño consejo. Hay que ir hacia el interior. Cuando somos capaces de volvernos hacia el interior, cultivamos nuestra vida espiritual. Es decir, nuestra vida espiritual se vuelve mucho más rica y es ahí dentro donde podemos encontrar ese sentido a la vida incluso en los momentos más difíciles. Con lo cual, mi consejo es que no huyas, que si tu vida ahora no tiene sentido, sientes que tienes un vacío existencial, que estás triste, que estás apática, en vez de huir, recógete y encuentra dentro de tu interior ese por qué. ¿Por qué tengo que levantarme de la cama? ¿Por qué luchar? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Y ese sentido
intenta encontrarlo pensando en lo que ganarás si te enfrentas a este dolor, en lo que aprenderás si te enfrentas a este sufrimiento y más aún, ¿por qué otros motivos y qué otras personas se verían beneficiadas de ello? Si te paras a pensar, muy probablemente pareja, hijos, padres, amigos, entorno inmediato, compañeros, se beneficiarán de ese cambio, de ese cambio de enfoque en cómo te enfrentas a la vida. Entonces, por eso tiene sentido enfrentarse al sufrimiento, porque no solo nos beneficiamos nosotras, sino que hacemos mucho bien a nuestro entorno también. Así que el sentido de la vida va de hacer lo correcto en el momento correcto. Ese es el sentido de la vida, no evadirnos de nuestra responsabilidad y si lo correcto ahora es ayudar a esta persona, hacerlo. Y si lo correcto, es decir, hacer lo correcto tiene que ver con valores morales, aceptar la responsabilidad, ser una persona noble, ser digna, ser honesta, ser compasiva, ser tolerante. De esto va. Y cuando tu vida la diriges hacia este rumbo espiritual, incluso en el dolor encuentras el sentido. Y te lo digo por experiencia, porque sé que ese dolor que me aprieta me hace crecer. ¿Por qué? Porque no sucumbo a él, no dejo que el dolor o el sufrimiento me amarguen la existencia. Me la amargarán momentáneamente hasta que digo, no, enfréntate, ¿no? Entonces, con esta actitud vas a poder crecer y cada situación difícil, cada momento difícil, cada golpe es como una oportunidad más para crecer. La vida nos da miles de oportunidades diariamente para encontrarle sentido a la vida, miles, en cada momento, cuando estamos en la cola del supermercado, esto va muy lento y llego tarde, vale, pero ahí puedo encontrarle sentido, vale, pero si yo soy capaz de mantener la calma, estoy creciendo por dentro en vez de dejarme arrastrar por mi impaciencia y mi ego. O sea, hay una persona que se cola en la cola del supermercado, tengo otra oportunidad para ser humilde, para ser compasiva y no ponerme a la altura del otro hablando como una chabacana. Señor, ¿usted qué hace? La vida me pone delante miles de situaciones diariamente para que yo crezca, para que yo abandone mi ego, para que yo sea más grande, para que yo ame más, para que yo tolere el dolor, acepte el sufrimiento sin huir de él. En la cola del supermercado, en un atasco de tráfico, cuando llegas a casa y estás cansada y a lo mejor ves toda la ropa por lavar o los cacharros en la cocina o tu pareja te dice algo que en ese momento te desborda o una factura, una multa, un conflicto en el trabajo. La vida nos depara diariamente 1000 oportunidades para crecer. Podemos dejarnos arrastrar por lo de siempre, por el odio, la rabia, el resentimiento, la crítica, la negatividad, o venga, vuelvo adentro y saco fuerza e intento hacerlo de la mejor manera y sé que cada paso que doy es una capa más de sufrimiento que abandono, una capa más de ignorancia que erradico. Estoy un pasito más cerca de la liberación, estoy un pasito más cerca del pleno despertar. Y eso tiene que ser el motor para seguirlo haciendo, porque el pleno despertar o la iluminación, que es lo que yo llamo el propósito de la vida, es un camino largo, complejo y que requiere mucho esfuerzo. Pero cada paso que doy, cada día, cada pasito, es un pasito más que ya he dado y que me ha llevado un pasito más cerca de la meta final. Por eso la vida tiene sentido, porque ningún esfuerzo va a un saco roto. Ningún esfuerzo que hagas se pierde, ningún esfuerzo que haga es inútil o estéril, absolutamente no. Cada esfuerzo que hagas va a la mochilita y venga, es fuerza, coraje, valentía que te llevas en tu mochila de experiencias y paso a paso, con grandeza, con dignidad, te acercas al destino final, que es el fin del sufrimiento y el pleno despertar.
Así que quiero resumir, para que lo entiendas muy bien, lo que para mí es el sentido y el propósito. El sentido es esto que os he estado explicando a lo largo de este vídeo. El sentido está muy vinculado al día a día, a la cotidianidad, a la actitud con la que me levanto cada mañana, a la asunción de mi responsabilidad ante cada dificultad, ante cada problema, ante cada reto. Ese es el sentido de la vida, y aprender de ahí, y sacar la lección que hay ahí, y aprender a lidiar con mi sufrimiento, y aprender a aceptar mi sufrimiento y no huir de él. Y el propósito de la vida es el despertar pleno, la iluminación, el fin del sufrimiento, la erradicación del sufrimiento. Entonces, pero no puedo encontrar el propósito de la vida a un nivel elevado si no asumo el sentido de la vida, si no asumo mi responsabilidad, si no me enfrento con grandeza al dolor o a las dificultades. Entonces, en realidad son cosas muy similares, ¿vale? Y está muy vinculado, y esto daría para un gran debate. Pero bueno, para mí, personalmente, yo percibo así la diferencia entre ambos. Y quiero hablarte un poquito más concretamente de cómo puedes encontrar el sentido de la vida. Esto que yo te estoy diciendo, sí, dale sentido incluso al dolor, sí, lidia con tu sufrimiento con grandeza, sí, enfréntate al sufrimiento con grandeza humana, con dignidad. Sí, esto a nivel intelectual o teórico puede parecer muy fácil, pero en la práctica ya sé que seguramente no lo es tanto, y quiero ayudarte un poquito más a darte algunas herramientas sobre cómo lo puedes hacer. Y de esto te hablaré en el próximo vídeo, ¿de acuerdo? Espero que te haya gustado este vídeo. Si te ha gustado, te invito a que le des al like. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho, por si quieres seguir recibiendo notificaciones de más vídeos como este. Y como siempre, si tienes alguna duda, no dudes en preguntarme, pues me encantará poder ayudarte a resolver tus dudas y a que tú también encuentres sentido y propósito a tu vida. Un fuerte abrazo y hasta muy pronto. Chao.